Buenos días, hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente es un gozo, una alegría poder compartir, poder abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios impresa en páginas. Eso es la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros la tenemos hoy en nuestras manos. Es un gran privilegio. Y seguimos hablando el mensaje a las iglesias, ¿sí? Y hay algo allí que vamos a ver y fíjese, porque una de las virtudes más escasas hoy en día es la fidelidad. ¿Por qué los jóvenes hoy en día no se están casando? ¿Sí? No los escucha por ahí, dicen, no, uno se casa y al tiempito se está divorciando. Entonces mejor vivimos así, porque si falla, pues dejamos ahí y se consiguen otro y ya no pasó nada. Una de las virtudes más escasas en este tiempo, en el tiempo en que vivimos, es la fidelidad, ¿sí? Y por eso las parejas hoy en día, usted los escucha, no, yo tengo animalitos, yo tengo un perrito, ¿por qué? Porque son más fieles. El ser humano aún es muy infiel o es muy ingrato también, ¿sí? Eso es lo que podemos ver hoy en día. En Colombia el promedio de divorcios diarios es de 69, lo que significa por cada 3 matrimonios al menos uno terminará en separación, ¿sí? Eso fue en el 2023, se registraron 25.272 divorcios en el país, Y en el mundo es algo muy normal. El mundo se ha acostumbrado a eso, ¿sí? Hay parejas que no tienen problema de que si el esposo tiene otra mujer y ella también, y pueden, ¿sí? No hay problema con esto. Qué tremendo cómo está el mundo hoy en día, hermanos, ¿sí? Y hoy hay un mensaje que el Señor da a la iglesia. Le invito a que nos ubiquemos, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a considerar los versículos 8 en adelante. Apocalipsis 2, del verso 8. Vamos a hablar de estas dos iglesias, mensaje a Esmirna y a Pérgamo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si primero damos lectura hasta el verso 11 y luego continuamos? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice eso. Yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar y nuevamente vamos a orar y a encomendar este tiempo delante del Señor. Señor amado, te adoramos, te agradecemos nuevamente en esta hermosa mañana. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos como tu pueblo, como tus hijos, para ser edificados, ser alimentados, ser advertidos por tu palabra. Te pedimos que nuestra mente pueda estar concentrada en tu palabra, nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para nosotros ver las maravillas de tu palabra. Queremos adorar y aún queremos orar nuevamente por nuestro hermano Robinson, orar por su vida,
orar por su restauración. Te pedimos que pongas tu mano poderosa y sanadora sobre él para gloria y honra y para testimonio de ti. A ti la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, el mensaje es fieles en la tribulación. Ahí es donde es difícil, ¿verdad? Ser fieles en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, ¿sí? Y podemos recordar a José. ¿Será que José fue fiel al Señor en medio de la dificultad? Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando fue a la cárcel injustamente, ¿cómo fue la actitud de José en medio de la aflicción, en medio de la dificultad? Fue fiel. Creo que José fue fiel hasta la muerte, ¿sí? No se quiso acostar con esta mujer, la esposa de Potifar, porque él dijo, ¿cómo voy a hacer yo este grande mal delante de Dios? En la cárcel estuvo allí, lo pusieron a gobernar, ¿porque qué? Porque en él vieron fidelidad, ¿sí? Entonces acá el mensaje es ese, a que la iglesia en Esmirna pueda seguir siendo fieles en medio de la tribulación. Lo podemos aplicar a nuestra vida también, que nosotros podamos seguir siendo fieles en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, ¿sí? Entonces, Juan está transmitiendo el mensaje de parte del Señor allí a las iglesias en Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía, ¿sí? Entonces, esta carta contiene lecciones muy importantes sobre la fidelidad, el sufrimiento y la pureza en la vida cristiana. Entonces, la fidelidad es un valor moral que consiste en cumplir los compromisos y promesas que se hacen especialmente en las relaciones amorosas. Una persona fiel es capaz de cumplir sus compromisos, incluso se enfrenta a situaciones adversas o no piensa de manera diferente, ¿sí? A través del tiempo. La fidelidad implica lealtad, honestidad, nobleza, confianza, franqueza, respeto, comprensión. Eso es lo que implica la fidelidad, ¿sí? Eso es lo que el Señor busca también de cada uno de nosotros como sus hijos: lealtad, honestidad, nobleza, confianza, franqueza, respeto, ¿sí? Eso es lo que demanda esa relación de nosotros con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, el mensaje a la iglesia en Esmirna, lo primero que podemos ver en el versículo 8 es la identidad del Señor Jesucristo. Jesús se presenta como el primero, el último, el que estuvo muerto, ¿sí? Ese título resalta lo que es la eternidad y la victoria sobre la muerte, ¿sí? Eso es lo que resalta este título: yo soy el primero, el último, el que estuvo muerto y vivo. Resalta su eternidad, ¿sí? Y sabemos que Dios siempre ha existido y nunca va a dejar de existir. Humanamente no entendemos esto. La gente no entiende eso, ¿sí? Aún nosotros como creyentes se nos da dificultad a entender la eternidad por nuestro cerebro tan pequeño. Y la gente, el mundo no entiende eso. La eternidad, Dios siempre ha existido y siempre va a existir y nunca va a dejar de existir, y Él venció a la muerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los judíos tampoco entendieron esto. Tuvieron una discusión los judíos con el Señor Jesucristo y les dice: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham que fuese, yo soy. Antes que Abraham existiera, ya el Señor Jesucristo existía. Qué tremendo. Ahora eso es otra cosa muy difícil de entender.
Jesucristo siempre ha existido y en un momento de la historia humana se humanó y vino a esta tierra por la Virgen María, pero siempre ha existido. Cosas complejas de Dios, y el Señor se está presentando: yo soy el eterno, yo soy el que vencí la muerte, y por eso ustedes no le tengan temor a la muerte. Por eso el creyente no le tiene temor a la muerte, porque sabemos que nuestro Señor ha vencido a la muerte. También en Isaías dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera del Dios verdadero, fuera del Señor Jesucristo, no hay Dios verdadero. El mundo adora a sus dioses, sus demonios, y los demonios son creación de Dios, ¿sí? Nosotros adoramos al Dios verdadero, al Dios vivo. Ese es el Dios de nosotros. Porque también una de las revelaciones que el Señor dio a la iglesia es que Él está en medio de la iglesia. En medio de los candeleros, Él está en medio de la iglesia, y por eso es el Dios viviente, ¿sí? Es el Dios vivo. Ese es nuestro Dios. Entonces también en el versículo 9, la experiencia del sufrimiento, ¿sí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cristo nuestro Señor conoce las tribulaciones, hermanos, las dificultades, que muchas veces aún los hermanos no las conocen, pero el Señor sí las conoce, ¿sí? Y eso es otro atributo del Señor. Le está diciendo: yo soy omnisciente, yo sé, ¿sí? Yo sé también qué es experimentar en carne el sufrimiento, porque Él estuvo clavado en el Calvario por largas horas, siendo abofeteado, siendo ultrajado, siendo herido, siendo humillado, siendo avergonzado. Estar desnudo es una de las vergüenzas públicas, ¿sí? Y el Señor dice: yo conozco tu tribulación, yo he experimentado qué es ser atribulado, y la pobreza de los creyentes en Esmirna. La pobreza, hermanos, también es una prueba, una dificultad, ¿cierto? Sabemos cuando hay escasez. No sé si usted ha pasado por esa situación difícil de que en la casa no haya comida, de que en la nevera no haya alimento. Es algo difícil, ¿sí? No es nada fácil. Quizás esos hermanos estaban aguantando hambre, estaban pasando por situaciones difíciles. El Señor le dice: yo conozco todo esto, ¿sí? Pero también el Señor está reconociendo su riqueza espiritual, hermanos. Porque aunque humanamente usted y yo nos falte las cosas materiales, si usted y yo somos creyentes, hemos entregado nuestra vida al Señor, somos ricos espiritualmente. Nuestra riqueza es espiritualmente. Quizás esos hermanos estaban pasando por dificultades, pero ellos puedan tener la confianza en el Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces, hermanos, sabemos que como creyentes el Señor nos ha advertido que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor lo ha advertido, hermanos. Entonces usted y yo no nos asustemos cuando vengan las dificultades y los problemas, ¿cierto? Esta semana el viernes nos sorprendió la noticia de nuestro hermano Robinson, una prueba, una dificultad. Pero no nos sorprendamos por eso, porque el Señor ya nos lo prometió, pero dijo: confiad porque yo he vencido al mundo. Ahora, el Señor conoce la riqueza, hermanos. Ustedes y yo tenemos que entender que nuestra riqueza es espiritual. Y esa riqueza no se compra con lo material de acá de la tierra, no se compra con dinero, no se compra con dinero. Como aquel hombre allá en Hechos quiso comprar el don del Espíritu Santo. Le dijo al apóstol Pedro:
yo le pago para que yo tenga ese don y cuando yo imponga las manos, el Espíritu Santo venga. Le dijo, usted está muy engañado. Sí, eso no se compra con dinero. La vida espiritual no se compra con dinero. ¿Sí? Y así vive el mundo, así vive la iglesia de hoy en día. Creyendo que porque viven en sus vidas en desenfreno, en la pecaminosidad, en la práctica del pecado, pero yo llevo mi ofrenda, ¿sí? Ya estoy bien con Dios. A Dios no le interesa el dinero del mundo, ¿sí? Esa es la iglesia en que hoy en día nosotros vivimos, la iglesia de la Odisea que dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el Señor le dice, eres pobre, ¿sí? Estás desnuda, delante de mí está desnuda, ¿sí? Pero esta iglesia, hermanos, aunque era pobre materialmente, era rica espiritual. Eso lo tenemos que entender, que nuestra riqueza, hermanos, es espiritual y no es material. Y gloria a Dios, si Dios le permite a usted tener riquezas materiales, pueda tener casas, fincas, gloria a Dios, pero que los pueda poner también al servicio del Señor. Eso dice en Santiago, hermanos míos, amados, oíd. Empieza con pregunta, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A nosotros los pobres, nos ha escogido Dios para que seamos ricos en fe, ¿sí? Eso somos nosotros, eso eran los hermanos en Esmirna, ¿sí? Entonces también menciona allí y que el Señor conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos, no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor conoce eso también, hermanos. ¿Ve? El Señor conoce que allí habían hombres que realmente no servían al Señor, eran judíos. Ese fue el problema de los judíos, religiosos como ellos solos, ¿sí? Y el Señor les dijo, ustedes no entran al reino y tampoco dejan entrar, ¿ve? Ni ayudan, ¿sí? Ni dejan ayudar. Eso eran los judíos, ¿ve? Los fariseos, personas que estaban influenciadas por Satanás mismo. Eso es lo que hace la religiosidad, hermanos, y nosotros nos tenemos que cuidar de eso, de la religiosidad, como hace 15 días meditábamos sobre, ¿cierto?, el samaritano, sobre el sacerdote y el levita. Por su religión no vio la necesidad y no pudo ayudar, por su religiosidad, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque ahí es donde se mete Satanás, hermanos. Satanás está metido en las grandes megadenominaciones de personas. Allí está metido Satanás con sus mentiras, y está metido cada 8 días, muy temprano en las iglesias, y se viste muy elegante, y allí está metido Satanás, en falsas denominaciones, allí está metido Satanás. Ese es el invento de Satanás. Satanás ha inventado las religiones. La religión es el hombre tratando de hacer obras para llegar a Dios. Esa es la religiosidad. Usted hace cosas para obtener el favor de Dios. El cristianismo es al contrario. Yo hago cosas para Dios porque Él me dio todo gratuitamente y yo no tuve que hacer nada. Esa es la gracia del Señor, ¿sí? Entonces, también en la epístola de los Romanos dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, sino ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y así hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero el Señor sabe que no lo son, ¿sí? El Señor está diciendo acá, el judío no, o el que pertenece al pueblo verdaderamente de Dios, no es el que dice, sino el que realmente
es en el corazón. Ahí es realmente donde nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Y también en el versículo 10 dice, hay una invitación, hay una motivación, exhortación a no temer, no temas en nada de lo que vas a padecer aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor le dice, no temas el sufrimiento futuro. No temas, no temas. Son palabras de aliento del Señor, hermanos. El Señor también estuvo en ese momento donde su humanidad lo llevó, digámoslo, lo llevó a entristecerse, que aún también tuvo que venir un ángel a ayudarlo, a darle consuelo en su momento difícil antes de ir a la cruz del Calvario. Muchas veces necesitamos esas palabras de aliento en esos momentos tan difíciles. El Señor nos dice, no temas, no temas, yo estoy con vosotros. No temas en lo que vas a padecer, sí, incluyendo el encarcelamiento y la muerte. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que una de las sensaciones peores que hay es estar encarcelado, sí, y aún más ser encarcelado injustamente y ser encarcelado por la obra de Cristo, ¿sí? Como José, ¿qué pensaría José siendo encarcelado injustamente? 12 años perdidos, digámoslo, perdidos injustamente en la cárcel. ¿Qué haríamos nosotros si nos llevaran presos por cargar una Biblia? ¿Qué haría usted? Le pongan un decreto, cargar una Biblia es un delito, es como un arma, usted es un homicida, va a ir a la cárcel. Bueno, nosotros no conocemos eso. Libremente usted anda con su Biblia y ya por las calles. Hay países, hermanos, es un delito, hermanos. Cargar una Biblia y van a la cárcel y hasta los matan. El Señor dice, no temas, no temas. Sé fiel hasta la muerte. Sí, el Señor promete la corona de la vida, un premio, un reconocimiento a los que son fieles hasta la muerte. Que el Señor dijo, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Ese debe ser nuestro temor, no debe ser al hombre, ¿sí? Al hombre cargado en su soberbia que amenaza, ¿sí? Ese no debe ser nuestro temor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, dichoso usted y yo cuando resistimos la prueba. Porque a veces la prueba, hermanos, quiere sacar lo negativo de nosotros. Esa es la idea del versículo cuando el metal se calienta, hermanos, ¿sí? Lo que hace el calor sobre el metal es que él está purificando el metal para que cuando hayan impurezas, ¿sí? Yo he experimentado eso con la soldadura. Cuando usted va a soldar algo o un metal que está contaminado aún con pintura, él reacciona y explota purificando el metal. ¿Bien? Eso hace la prueba en cada uno de nosotros, nos purifica, ¿sí? En el versículo 11 dice promesa al vencedor, promesa para usted y yo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué tremendo, hermanos. No vamos a sufrir daño de la segunda muerte. Este versículo nos muestra de que hay vida después de la muerte. Hay dos muertes, hermanos. La primera, la que conocemos, la física, la que hemos visto aún familiares allá enterrarlos. Pero hay una muerte segunda. Hay una muerte, hermanos, donde el Señor va a sentenciar
a todas las personas en la historia humana. Que Apocalipsis 20 nos dice que vi el gran trono blanco y al que estaba sentado, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, hermanos, la muerte segunda, donde Dios va a despertar, va a llamar a cuentas a todo ser humano. No hay lugar para esconderse. Muertos grandes y pequeños, allí van a estar los grandes, los famosos, los reconocidos, los grandes futbolistas, los grandes cantantes, los grandes actores, y personas insignificantes del común que nos los encontramos, soberbios, que uno le habla del evangelio y le dice: yo no necesito de ningún salvador. Allí van a estar delante de Dios para experimentar la muerte segunda, la exclusión de Dios, eternamente separados de Dios, eternamente. Qué horrible y qué terrible es ser excluidos de la presencia de Dios eternamente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esos somos nosotros los vencedores. Los que hemos creído en Jesucristo, que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador, y Él ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurados el que tiene parte en la primera resurrección. Esos somos nosotros, hermanos que se han adelantado, como ahora nuestro hermano mencionaba a Jesús Trejos, se adelantó y Él va a resucitar, y la segunda muerte no tiene potestad sobre Él. ¿Qué tal si entramos al mensaje de Pérgamo? Y nuevamente el Señor escribe, versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice eso. El mensaje al ángel, al mensajero, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra ángel? Mensajero de la iglesia en Pérgamo. Dice el que tiene la espada, ¿sí? El mensaje a Pérgamo, la palabra Pérgamo, la ciudadela, quiere decir fortaleza, la cual se refiere a su ubicación en una colina y muy importante estratégicamente. Estaba en una colina, en un alto, por eso ese era su nombre, Pérgamo. Sí, el Señor se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos, simbolizando su autoridad y juicio. Dice: yo soy el que tengo la autoridad y yo estoy hablándole a ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer siempre como creyentes, hermanos. El Señor es la palabra y Él es la autoridad máxima sobre la iglesia. Aquí, hermanos, se tiene que hacer lo que la Biblia dice. Si aquí en la iglesia se hace algo, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios, porque el Señor es el verbo, es la palabra encarnada, la Biblia, ¿sí? Y tiene que estar respaldada por la palabra. Ahora, dice en Hebreos 14:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz es la palabra de Dios. Ella está viva. Por eso ella nos da vida a nosotros cada día, ¿sí? Pero es más cortante que toda espada de 2 filos.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Eso solo lo hace el Señor. Usted y yo no podemos saber qué está pensando la persona, hermanos. Jamás y nunca. Pero eso solo lo hace el Señor. El poder de la palabra de Dios hace que la persona más altiva y más soberbia caiga rendido en llanto. Y también la palabra simboliza que es como un martillo que quebranta la piedra. Eso fue lo que hizo la palabra en nuestra vida. Quebrantó la soberbia y la arrogancia y la petulancia. Eso es lo que tiene que hacer todos los días la palabra en nuestra vida. Quebrantar nuestra arrogancia, nuestra petulancia, nuestra soberbia. Porque somos soberbios y somos altivos. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad se nos ensoberbia, se nos levanta, y solo eso puede ser controlado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, también en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras. Nuevamente, el Señor dice la firmeza en la fe. Esta iglesia, hermanos, estaba fundamentada en la fe, estaba cimentada en la roca, en Jesucristo. Dice, ustedes viven en el trono de Satanás. ¿Sí? Allí donde está Satanás, ustedes perseveran en la fe. Ustedes dan testimonio de la fe. Y bueno, aquí está también la iglesia en Chinchiná, siendo luz en medio de las tinieblas. Un pueblo donde la maldad estuvo muy desbordada hace mucho tiempo. Yo recuerdo, era niño, y la maldad en ese pueblo, hermanos, estaba desbordada. Mucho sicariato, mucho robo, hay mucha prostitución, mucha drogadicción. Y aquí la iglesia sigue prevaleciendo. Bueno, es muestra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y podemos estar donde estemos, hermanos. Hay iglesias que perseveran en la India. La India está influenciada, yo digo, allí hay un trono de Satanás en la India. El diablo ha cegado el entendimiento de los hindúes, y allí hay iglesias cristianas, han sido quemadas, y vuelve y se levanta la iglesia en el trono de Satanás. Aquí estamos, no hay excusa para decir este mundo está corrompido. Hermanos, tenemos que seguir prevaleciendo en medio de este mundo de tinieblas. Nosotros somos la luz de este mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor conocía y lo sabía muy bien, que allí tenían a Satanás de vecino, y que allí les hacían la guerra, pero aún así se mantenían firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Y menciona a Antipas, el mártir fiel, hermanos, fue muerto. Mi testigo fiel, eso quiere decir la palabra mártir, testigo, un testigo. Usted y yo somos testigos, ¿sí? Somos testigos del Señor Jesucristo. Bueno, si un testigo tiene que estar dispuesto a la muerte, usted y yo tenemos que estar dispuestos a la muerte por decir somos creyentes, somos cristianos, ¿sí? No sé si usted está dispuesto a morir por la causa de Cristo, ¿sí? No sé si usted y yo estamos dispuestos. Que entre un loco acá con un fierro y diga, el que no es creyente, sálgase porque vamos a matar a los evangélicos. ¿Cuántos quedamos acá? ¿Sí? Qué decisión difícil. ¿Será que me voy para salvar mi vida? Y así ha pasado, hermanos. ¿Sí? Así ha pasado.
¿Sí? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir a la muerte por el testimonio de Jesucristo? Versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñó a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor le dice: ustedes han dado testimonio, han perseverado, pero tienen que tener mucho cuidado de que la iglesia no se puede mezclar con las corrientes del mundo. La iglesia no se puede unir con la política. Es una vergüenza para el evangelio cuando megas iglesias están mezcladas con la política. Retenían allí, ¿sí?, la doctrina de Balaán. ¿Cuál fue la doctrina de Balaán? Como él no pudo maldecir al pueblo de Israel, que fue allí, aconsejó a los hombres que consiguieran mujeres, ¿sí?, vecinas, paganas, y así se contaminó el pueblo, ¿sí? Son alianzas con el mundo. Usted y yo no nos podemos aliar con el mundo, hermanos, ¿sí? Para poder prevalecer, usted y yo no nos podemos unir con la política, con movimientos, con denominaciones que no estén de acuerdo con la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, con grupos que digan que Jesucristo no es Dios. Usted y yo no nos podemos unir con ellos. Allí habían hermanos que estaban reteniendo y asociándose allí con estas enseñanzas y estas doctrinas, ¿sí? El apóstol Pedro escribe que aquellos hombres han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Así hay hombres en las iglesias. Yo me voy para otra denominación porque allí me van a pagar 5 millones por predicar cada mes. Así hay hombres, hermanos. Así hay predicadores. Predicadores que no vienen por aquí a las iglesias, digámoslo, pequeñas en número, porque no se les da ofrenda. ¿Por qué? Porque aman el premio de la maldad. Aman el premio de la riqueza. ¿Sí? Así hay, hermanos, ¿sí? Hombres, esa era la doctrina, hombres corruptos de entendimiento que toman el evangelio como fuente de ganancia, pero no están preocupados realmente por predicar el evangelio del Señor. También mencionan los nicolaitas, cuya doctrina es condenada, que está muy ligada a la inmoralidad sexual, ¿sí? Como hace 15 días también lo mencionamos. Entonces en el versículo 16, ¿sí?, dice el llamado al arrepentimiento, y nuevamente el Señor invita y llama al arrepentimiento, que en su original es cambio de mentalidad. Usted y yo todos los días tenemos que cambiar de mentalidad frente al mundo. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la transformación del entendimiento, para conocer cuál es la buena voluntad del Señor. Todos los días nos tenemos que arrepentir, hermanos, todos los días de lo que vemos, porque el mundo nos quiere hacer ver lo que está mal, que como que está bien. Qué tremendo, hermanos. En las ciudades, los homosexuales, que ya son abiertamente homosexuales, le dicen a uno: Dios lo bendiga. Le dicen a uno: Dios lo bendiga. Son homosexuales, ya están casados y todo. Nos quieren hacer ver de que ellos son personas buenas también, creen en Dios. Y fácilmente nos vamos acoplando a este sistema, al mundo. No son personas buenas, también creen en Dios. Y ya montan sus iglesias también de homosexuales. Un día vi por internet que el primer pastor homosexual. Qué tremendo, hermanos, qué cosas
Como cristianos jamás y nunca nos podemos amoldar al sistema del mundo, ¿sí? Y por eso hay un llamado al arrepentimiento. Por eso en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está diciendo, le reitera que se arrepientan, porque si no, Él vendrá, Él mismo va a traer el juicio con ellos, con la espada de su boca. Por eso el Señor les dice, háganlo ustedes rápido, porque si no, yo lo voy a hacer. ¿Sí? El Señor les dice que Él va a pelear. ¿Sí? ¿Qué puede pensar usted en una pelea? ¿Será que una pelea es ahí suave? ¿Sí? Pelearé. Porque el Señor es celoso con su iglesia. Es algo que usted y yo debemos entender, de que Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos y los corrige, hermanos. Si usted por favor encuentra un versículo que diga que Dios tiene nietos, me lo hace saber para yo, porque yo no lo he visto, ¿sí? Que Dios tiene nietos, porque sabemos que los abuelos son alcahuetes con los nietos, ¿sí? Mi mamá dice que no, que ella no es alcahuete con los nietos, ¿sí? Dios tiene hijos, hermanos, y Dios disciplina a sus hijos, y Dios le advierte a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama, ¿sí? El llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo y no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué está diciendo, hermanos? Nosotros no podemos aliarnos con lo que nos traen la doctrina verdadera del Señor Jesucristo. Usted no puede estar recibiendo esas mezclas, esas doctrinas diversas, ¿ve? Porque eso es una muestra de un cristiano que no está firme en la palabra de Dios. Cristianos que no le importa, venimos a hablar de Jehová, bueno, bien pueda, los testigos de Jehová, y se sientan a tomar café con los testigos de Jehová. Si vienen los mormones también, bien pueda. Hablemos de sus doctrinas diversas y diferentes a lo que hay en la palabra de Dios. Eso es una muestra de que aquel creyente es un niño espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra, de que nosotros tenemos que tomar, porque de esta palabra que es alimento sólido para los que ya han alcanzado madurez en la palabra del Señor, a los que están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque el diablo es muy astuto, hermanos. El diablo se camufla, como dice la Biblia, el diablo se camufla como ¿qué? Como ángel de luz, como ángel de luz, como alguien muy bueno, muy religioso. Y el diablo habla también de la Biblia. ¿Será que el diablo no habla con la Biblia? ¿Qué le habló al Señor Jesucristo? Qué tremendo y qué conchudo. Le habló al Señor Jesucristo, escrito está. Así es el diablo, hermanos. Y por eso no nos podemos dejar engañar, ¿sí? Vamos concluyendo, hermanos. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo promesa al vencedor. Siempre hay promesa, hermanos. El Señor siempre prometía, y a usted y yo nos ha prometido.
Y es bueno que usted y yo pensemos al transcurso de nuestra vida cristiana, de estos años, cómo el Señor se ha comportado a sus promesas con usted y conmigo. ¿Será que Dios no lo ha dejado, Dios no lo ha desamparado? Aún usted y yo siendo infieles, ¿cómo se ha comportado el Señor? Que su palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Será que sí se ha cumplido? ¿Será que usted dice, no, un día Dios por allá me dejó abandonado y me dejó tirado y yo... ¿Será? No creo. Si usted es un verdadero hijo, Dios ha estado con usted y conmigo al transcurrir de todos estos años. Es una muestra de que sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces nos invita al que tenga oídos. Si usted tiene oídos, escuche bien. La fe es por el oír la palabra de Dios y entra por los oídos. ¿Sí? Al que venza. Nosotros somos más que vencedores porque hemos creído en Jesucristo. Él nos va a dar el maná escondido, algo maravilloso, hermanos, en el cielo. Una piedra blanca, un nombre nuevo, ¿sí? Una comida maravillosa vamos a recibir de parte del Señor. Un nombre nuevo, hermanos. Aún nos habla eso de la amistad que tiene el Señor. Le voy a dar este nombre a usted, un nombre nuevo, ¿sí? Hermanos, nos habla de la amistad que debemos tener con el Señor. El Señor nos va a poner un nombre nuevo y solo lo conoce Él y lo vamos a conocer nosotros. Podemos pensar un poco en Enoc. ¿Sí? Anoche en la reunión de jóvenes un hermano compartía sobre Enoc. Enoc caminó con Dios. ¿Cómo era esa relación tan estrecha con Dios? Que dicen que caminarán dos si no están de acuerdo. ¿Cómo estaba Dios tan acuerdo a Enoc que caminaban juntos? Caminaban juntos para arriba y para abajo. Así es que usted y yo tenemos que caminar en este mundo muy de acuerdo con Dios para arriba y para abajo, caminar con Dios, vivir en lo que a Dios le agrada. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Usted y yo somos amigos de Dios? ¿Será que somos amigos de Dios? Un amigo le cuenta las cosas íntimas muchas veces, ¿sí? Y usted tiene un buen amigo, usted se atreve a contarle cosas que, digamos, los que están casados quizás a su esposa no se lo atreva a contar, ¿sí? Porque quizás pueda confiar en ese amigo. Eso somos nosotros. Hermanos, con Dios somos amigos de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal si vamos concluyendo en Juan 15? Juan 15. Nos habla de que el Señor es la vid verdadera, que Él es el tronco, Él es el árbol verdadero, y que separados del Señor nada podremos hacer, ¿sí? Como dice Juan 15, del 13, digámoslo hasta el 17, Juan 15, del 13 al 17. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso os mando, que os améis los unos a otros. Ya no os llamaré siervos. Un trabajador, un patrón muchas veces no le cuenta todo a sus empleados. No le está diciendo, me voy a ir de viaje por allá, voy a ir a hacer para unos negocios. No. Es la idea del versículo. Ya no los llamaré como un trabajador, los voy a llamar como amigos. Usted y yo, el Señor dice, ustedes son mis amigos. Y por eso el Señor nos da tanta iluminación de su palabra. Hermanos, por eso el mundo no entiende la palabra de Dios. Por eso se le hace tan difícil. La gente dice, yo no entiendo eso. ¿Y por qué a nosotros, digámoslo, podemos entender un poco de la palabra de Dios? Porque el Señor es nuestro amigo y Él nos ilumina todos los días en su palabra, hermanos. Somos amigos. Qué privilegio ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Qué enemigo de Dios le ha ido bien? A ninguno, hermanos. A ningún enemigo de Dios le ha ido bien. Nosotros somos amigos del Señor. Entonces la conclusión, los mensajes a las iglesias, Esmirna, Pérgamo, nos enseña a ser fieles en medio del sufrimiento, a mantenernos alejados de doctrinas falsas. Jesús, quien es el primero y el último, nos promete la corona de la vida y la victoria final. Recordemos que nuestras luchas no pasan desapercibidas por el Señor, hermanos. Lo que usted ha pasado al transcurrir de esos años con el Señor, no crea que el Señor no ha visto su sufrimiento, quizás la injusticia. El Señor tiene eso muy presente, que aún nos ha dicho, no se preocupen, no os venguéis a vosotros, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, su llamado al arrepentimiento, a estar renovados, a cambiar siempre nuestra mentalidad, es una oportunidad para alinearnos con su voluntad. ¿Sí? Entonces, estas palabras, hermanos, nos pueden inspirar o motivar a seguir siendo fieles, permanecer firmes en nuestra fe, a buscar la pureza en nuestra vida cristiana, confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para gloria de Dios. Las promesas de sí en el amén en Jesucristo. No es que vamos a ver si de pronto, como hay veces que usted tiene un hijo, padre, regáleme algo para diciembre. Dice, vamos a ver. Si queda platica, se lo compro, hermanos. Con Dios no es así. Con Dios las cosas son firmes y lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, gloria al Señor, y nos dice que mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. También dice en un salmo, tu reino es reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor es fiel a todas sus promesas y bondadoso en todas sus obras. El Señor es fiel a todas sus promesas. Hermanos, en Génesis ha dado una promesa. Dice que mientras la tierra permanezca, mientras el Señor esté con nosotros, el Señor no haya venido por nosotros, el Señor va a seguir enviando la lluvia, va a seguir permitiendo que la tierra aún produzca para el mantenimiento de nosotros. A pesar de cómo esta tierra está tan contaminada, el Señor va a seguir proveyendo para cada uno de nosotros. Porque las promesas de Dios son fieles y nunca Él va a fallar a cada una de nosotros. Nosotros muchas veces le prometemos a Dios. ¿Cuántas cosas le ha prometido usted a Dios? Yo le he prometido a Dios y a veces quedamos en el camino. Señor, tenemos que arrepentirnos. Pero el Señor, hermanos, lo que promete, Él lo cumple. Gloria al Señor, hermanos, por su palabra maravillosa que nos invita a que tengamos cuidado de que en el mundo hay falsas doctrinas. Y si usted y yo nos descuidamos, pueden entrar
a nuestra vida. Gloria al Señor, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar.